Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte nuevamente. Un bonito día. Mira, aquí estamos nuevamente para continuar hablando sobre los tiempos escatológicos. Quiero recordarte una cosa muy importante, ¿sí? Considerando que las condiciones que caracterizaban a las 7 iglesias de Asia Menor, muy bien podemos ver que nuestras iglesias en el tiempo de hoy, siglo XXI, están pasando por las mismas situaciones. O sea, no hay nada nuevo ya. Y quiero empezar con esta frase de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Esmirna, que voy a dividir en dos partes, ¿sí? Para poderla digerir bien. Así es que empiezo con el tema la vida victoriosa. No temas lo que vas a padecer, porque la victoria cristiana no depende de la ausencia de aflicción, sino de la presencia de Cristo. Toma muy en cuenta esta frase, por favor, ¿sí? El mensaje de Jesús a los hermanos de la iglesia de Esmirna constituye una de las descripciones más vívidas, más completas, más poderosas y más perturbadoras de lo que es la auténtica vida cristiana victoriosa. Y es perturbadora porque la definición de Cristo de victoria, yo en vosotros y vosotros en mí, se levanta radicalmente en contraposición a la definición humanista para que la victoria es afluencia de recursos temporales que levantan al victorioso sobre los demás y le dan poder, dominio y habilidad para evitar el sufrimiento. Vamos a empezar nuestro estudio de la siguiente manera, o la reflexión, ¿sí? El marco es la ciudad de Esmirna. Nos dicen los historiadores que Esmirna era un centro comercial extraordinariamente próspero y floreciente. Por un lado era el punto terminal del embarque y desembarque del camino real que venía del lejano oriente y el desembarque del camino real que atravesaba las provincias de Lidia y Frigia. Y por el otro lado era la boca del fértil del valle Hermus, a donde venía a dar toda la producción agrícola y ganadera del valle. Ahora, era un centro religioso de toda Asia Menor. Aquí se encontraban los grandes centros de adoración a Roma, a Zeus, a Apolo, a Afrodita y por supuesto al emperador. También había el centro de adoración de Cibeles, Némesis y Esculapio. Era un gran centro cultural también donde floreció la literatura, la música, la cultura, la arquitectura. Y aquí nació Homero. Esmirna tenía una fama imperial por sus juegos deportivos que celebraban anualmente en su gran estadio. Por eso Pablo se refiere en algunas ocasiones como la corona de la vida, o una referencia a cómo se premiaba a los deportistas con la corona de laureles, ¿sí? Por eso vamos a encontrar muchas expresiones en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, otros de los apóstoles, las coronas. Más adelantito vamos a hablar de ellas. Arquitectónicamente, los poetas del periodo la describen como una ciudad planeada y trazada de la manera más bella, perfecta y funcional. Sus habitantes hablan de ella como la gloria de Asia. Políticamente, Esmirna era una ciudad que gozaba grandes privilegios de Roma. Por lo que era una ciudad libre, contaba con una gran influencia ante el gobierno imperial. Y en este marco de esplendor, afluencia, de gloria humana y fervor religioso pagano, los hermanos de Esmirna se han propuesto a vivir la victoria cristiana y brillar intensamente para su Señor Jesucristo. No están huyendo, están viviendo la vida victoriosa en medio de, ¿sí? Por eso en el versículo 9 del capítulo 2
Tú tienes tu Biblia, puedes leerla, ¿sí? De la iglesia, del mensaje de la iglesia de Esmirna. Cristo les habla proféticamente de su tribulación presente. Hoy nosotros estamos viviendo no una tribulación, es una pandemia. Y no es provocada directamente para los cristianos, ¿sí? Sino provocada para el mundo. Literalmente el mundo se encuentra metida en esta pandemia. Y bueno, algunos cristianitos, perdón la palabra, pero que aquellos que son sancochados han de estar llenos de temor, todos apanicados. Dice, tu tribulación, lo cual nos habla del inmenso desafío de vivir la vida cristiana dentro del mismo templo del humanismo, en una de sus más poderosas expresiones. Se rendía culto en ese lugar a la prosperidad. En muchas ocasiones es fácil, se toma para la iglesia la situación difícil en que se vive. Es, hermanos, esta situación que se presenta hoy para nosotros como el evangelio de la prosperidad. Podemos tomar la situación por lo que en nuestro contexto se está pasando también a veces, ¿sí? Policarpo fue martirizado. Los ateos eran los que no le rendían culto al emperador. Dijo Policarpo: 86 años he servido a mi Señor y no he recibido más que bien. ¿Cómo he de blasfemar contra mi Señor? Es una declaración de Policarpo al ser expuesto para ofrecer sacrificio al emperador. Esfuérzate, Policarpo, y sé hombre. Voz que se escuchó, cuentan los historiadores desde el cielo. Policarpo murió por los judíos en un día de reposo. Siempre hay violencia cuando se vive la vida cristiana porque chocamos con el mundo. Cuando todo es prosperidad es muy probable que no estemos viviendo la vida cristiana. Conozco tus obras, la razón de la prosperidad. El grupo judío significaba persecución para los cristianos. Habían judíos que estaban persiguiéndolos porque habían logrado hacer proselitismo de algunas autoridades y sobre todo las mujeres de esas autoridades se habían aceptado el cristianismo y por eso también fueron duro contra ellos. Dice, y la palabra blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. En Esmirna, vivir una comunidad grande era muy importante para los judíos. Había una comunidad que vivía plácidamente allá. Los judíos se habían convertido desde el mero principio enemigos y perseguidores de la iglesia, debido a que tenían grandes influencias ante las autoridades y con mucha frecuencia lograban involucrarlas en persecuciones contra los cristianos. Y el apóstol se llega a convertir en blasfemia, o el apóstata, ¿sí? La palabra tlipsis, tribulación, es el dolor, es la angustia, es la vergüenza, es la confusión mental y la frustración que siempre produce la persecución, lo cual es una indicación clara que estaba siendo físicamente perseguido. Aquí fue martirizado Policarpo, hablamos ya de él. Pastor de Esmirna en el año 155 después de Cristo. Y tu tribulación. En griego se usaban dos palabras para expresar la idea de pobreza. Peneía, que se usa para describir al pobre que necesitaba trabajar todos los días para satisfacer sus necesidades diarias, pero aquí se utiliza la palabra tocheía para describir la situación del que no tiene nada. Es la que Jesús utiliza en las bienaventuranzas.
autocheía, los que no tienen absolutamente nada y que dependen completamente de Dios. Y se trata de un destituido. Esta es la palabra que se usa aquí y es indicación de que como parte de la persecución, estos hermanos estaban sufriendo hambre y desnudez. Las casas eran saqueadas. No era fácil ser cristiano en los tiempos de Juan. Situación difícil. Ellos abandonaron sus propiedades. Todo lo que tenían lo dejaron y se fueron a meter a las catacumbas. Vivieron por siglos en las catacumbas hasta el tiempo de Constantino. No fue fácil. Mira, nosotros estamos encerrados 2, 3 meses quizá. Y ya nos sentimos así, desesperados. Ellos vivían en las catacumbas. Perdón que golpee, ¿sí? Vivían en las catacumbas, siglo tras siglo. A finales del primer siglo, con las persecuciones de Juan. El segundo siglo, tercer siglo, el cuarto siglo hasta el año treceavo, cuando llega Constantino al poder, vivieron encerrados en las catacumbas. ¿Te imaginas vivir todo el tiempo encerrado? Hijos nacieron en las catacumbas y ellos mismos murieron en las catacumbas. Los encerraron, los enterraron en las catacumbas. Tú no te desesperes por vivir así un tiempo tan corto. Ten ánimo. Esta es una parte. Voy a seguir con la siguiente parte, porque no termino el mensaje todavía a esta iglesia. Ni el mensaje para nosotros ha terminado. Quédate en casa, por favor. Ya saldremos de esta. Ya falta poco. Y si no, que el Señor nos lleve a su presencia. Bendito sea. Un abrazo fraternal. Cuídate. Recuerda, Jesús es el único camino. Maranata. Que Dios te bendiga.